Esto es El Tábano Podcast. Esto es El Tábano Podcast. Conducido por Carlos Daniel Laza. Continuando con los filósofos políticos, le tocó el turno a Rousseau. El tábano se tuvo que armar de paciencia para leerlo porque sabía que era un escritor bastante denso. Lo cierto es que Juan Jacobo nació en Ginebra en 1712 y murió en 1778. Quiere decir que vivió alrededor de 66 años. Rousseau pensaba y creía que el hombre, por naturaleza, era bueno, inocente y feliz. Luego era la sociedad la que lo tornaba malo y lo pervertía. A esta idea seguramente la habrás escuchado algunas veces. El hombre nace bondadoso, pero la sociedad lo corrompe. Te cuento de paso que esta premisa rousseauiana influyó mucho en Pestalozzi, el conocido pedagogo suizo. Rousseau, como te contaba, habla de un estado natural del hombre que vive sin preocupaciones y sin razón, sin lenguaje y sin hogar, ajeno a toda guerra y atadura. Este ser incorrupto se mueve por dos impulsos básicos, el amor a sí mismo y la compasión. Es un ser inocente, tal como lo es un niño pequeño. No hay separación entre lo que es y lo que parece ser. El hombre natural, visto así, es como un buen salvaje, un primitivo que vive en paz y en armonía con la naturaleza. Rousseau, en uno de sus escritos, establece una analogía interesante entre lo que le sucede al hombre que entra a vivir en sociedad y el proceso que de hecho sufrió la estatua de Glauco. Glauco era el dios marino, símbolo del poderío cretense. El paso del tiempo, la acción del mar y las tormentas habían desfigurado la estatua de Glauco, de tal manera que ésta se parecía más a una bestia feroz que a un dios. Esta transformación de la estatua se asemeja a los cambios que sufre el alma humana. Dice Rousseau, alterada en el seno de la sociedad por mil causas, por la adquisición de una multitud de conocimientos y de errores, por los cambios ocurridos en la constitución de los cuerpos y por el choque continuo de las pasiones, cambia de apariencia hasta el punto de hacerse casi irreconocible. Si bien Rousseau no habla en términos de pecado original, sí afirma que en el hombre se produce una caída inicial. Y esto sucede cuando abandona, como te dije, su estado natural y toma un camino equivocado, el de la política, que lo obliga a vivir con los otros. Es esta situación lo que lo conduce a la alienación y lo convierte en un ser vil, egoísta, depravado y lleno de odio. Al comienzo del Emilio, Rousseau escribe: todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas, pero todo se degenera en las manos de los hombres. Y en el contrato social expresa: el hombre ha nacido libre, pero por donde se lo mire está encadenado. Finalmente, en el discurso de las ciencias y las artes, subraya: cadenas de hierro ahogan en los hombres ese sentimiento de libertad original. Pero entonces, ¿cómo resuelve el pensador ginebrino esta cuestión de la degeneración y las ataduras? Rousseau es consciente que a este hombre corrompido le resulta imposible retornar al estado de naturaleza inicial.
Por lo tanto, debe procurarse una organización acorde a las exigencias de su naturaleza humana, que de suyo era buena. El hombre, para recuperar ese estado de plenitud y de felicidad inicial, va a necesitar de un andamiaje político que sea capaz de generar un orden social dentro del cual pueda ser plenamente libre y feliz. Es decir, necesita de una sociedad política que le garantice la igualdad y la libertad. Y aquí empieza a tallar el Estado, con el que va a celebrar un contrato mediante el cual cada hombre le va a transferir su libertad y su igualdad. Como te dije, este contrato social entre el individuo y el Estado tiene como propósito armonizar la convivencia humana. A esto también lo vimos en Hobbes y en Locke, ¿recordás? Todos estos pensadores exigen un pacto social. Pero hay una diferencia con Rousseau. La transferencia del poder, en este caso que hoy nos ocupa, no se realiza a un individuo o a un grupo, sino a toda la comunidad. De este modo, tanto la libertad como la igualdad se reafirman y potencian en la comunidad, convirtiéndose ahora en libertad e igualdad civiles. Todos permanecen libres e iguales entre sí. Para Hobbes, hace memoria, el estado de naturaleza planteaba una situación de violencia y de guerra de todos contra todos. Por eso, Hobbes estimaba que solo una fuerza superior y el consecuente sometimiento a ella podían establecer el vínculo o contrato entre los hombres. El contrato de Hobbes, si lo miras bien, es un contrato de sumisión y de alienación. En rigor, no se puede considerar un contrato. Es decir, se trata de una contratación por la fuerza. El contrayente carece de libertad. Y en el orden social y político que quede establecido, ese hombre carecerá igualmente de libertad. Por eso, desde la perspectiva de Rousseau, semejante forma de contrato, impuesto por la coacción, estaría negando la libertad natural del hombre y no institucionalizaría ni permitiría una adecuada libertad civil y política. Para él, solo la colectividad, solo el pueblo es soberano. Y así como el Estado expresa su querer mediante la ley, y esta última es expresión de la voluntad del pueblo, cada ciudadano, en definitiva, obedeciendo a la ley, se está obedeciendo a sí mismo. ¿Se entiende la diferencia entre Hobbes y Rousseau? Una sociedad configurada al modo de Rousseau permite que exista una perfecta continuidad entre la naturaleza y el orden civil. La libertad y la igualdad de cada hombre tienen plena acogida y desarrollo en la sociedad política. Esto, en teoría, porque a esta altura te estarás haciendo varias preguntas. Esta solución ideal planteada por Rousseau se encuentra desmentida en la práctica. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando la voluntad de un individuo entra en colisión con la ley? En este caso, dice Rousseau en su escrito El contrato social, el ciudadano debe ser constreñido, obligado a observar la ley. En definitiva, está justificando que el Estado haga uso de la coacción, empleando las penas más graves, incluso la muerte. Entonces, de acuerdo al planteamiento inicial de este pensador, ¿no resulta utópico pensar en un Estado que pueda al propio tiempo cultivar en su seno la libertad y la igualdad natural de cada hombre y pueda también limitarla? Creo que Rousseau consideraba que ciertamente era bastante irreal su postura. Él sabía que pese a su tesis de la bondad natural, nada hay en el mundo humano que sea perfecto. Quizás el contrato social es un intento noble y bien intencionado de oponerse al absolutismo de Hobbes, cuidando del mejor modo la libertad de los individuos dentro del Estado. Sin embargo,
Rousseau no se salva de caer en otro absolutismo, que es el de sustituir la soberanía del Estado por la soberanía colectiva del pueblo. Esta última, obviamente, también puede convertirse en despótica y totalitaria. La historia nos da sobradas muestras. Que te baste pensar en lo que sucede en Cuba desde 1959. Quiero que te quedes con esta idea. El contrato social de Rousseau, escrito en 1762, trata de la relación entre la libertad e igualdad de los hombres, por un lado, y un Estado instituido por medio de un pacto, por el otro. Se dice que este libro fue uno de los que incitó a la Revolución Francesa por sus ideas políticas, y también inspiró los principios filosóficos que regirían al socialismo por este concepto de voluntad general. Bueno, el tábano ha aplacado su vuelo. La verdad es que le resultó medio pesado leer a Rousseau. Sucede que pensar la política es una tarea ardua, pero se hace muy necesario para que como ciudadanas y ciudadanos sepamos acerca de nuestros deberes y derechos. Así podremos pedirle al Estado aquello que realmente nos corresponde o pedir aquello que éste realmente pueda darnos. Ni renunciar a nuestros deberes, ni hiperinflacionar nuestros derechos. Te encuentro la semana próxima. Creo que el tábano se trae a Marx. Esperemos que sea un poquito más liviano, aunque lo dudo. Nos encontramos a través de este podcast. Va a ser un gran gusto para mí que me acompañes. Chao.